hay un gusto genuino de poderles ver, de poderlos, pues ahora sí que tocar con la mirada, ¿verdad? Abrazarlos con el alma. Es precioso estar en armonía, en la presencia de Dios, especialmente porque no estamos así, porque todo nos está saliendo perfecto, tenemos el dinero en las cuentas del banco reventándose, en el refrigerador hay abundancia que se está saliendo, se está echando a perder, los carros ya no caben en la casa porque los tenemos ahí parqueados. No, es todo lo contrario. A veces hay escasez económica, hay escasez en el trabajo, hay escasez en la salud. A veces hay que caminar grandes trazas porque todos los carros están fallando y agarra uno el menos peorcito, ¿verdad? El que no nos va a dejar. Y cositas así, hermanos. Pero ese es lo precioso de venir a nuestro Consolador, nuestro Ayudador. Y bueno, Jesús conoce todas estas necesidades que tenemos. Y una de las cosas en las cuales Dios vino fue, no solamente era, como podemos ver aquí en toda la Escritura, no solamente vino a sanar a aquellas personas que estaban inválidas, ¿verdad? Que no podían ver, que estaban siendo atormentadas por demonios, ¿sí? Jesús venía a salvar, venía a sanar heridas del alma. Y es así como le hemos titulado: Jesús vino a sanar heridas del alma, ¿sí? Y si tú me acompañas, por favor, vino en el Evangelio de San Lucas 19, por favor, Evangelio de San Lucas 19. El Señor Jesucristo previamente en este pasaje había ido a la casa de Zaqueo, ¿sí? Y bueno, pues llegó el arrepentimiento a su vida. Zaqueo dijo: si en algo he ofendido a los demás, he robado, o sea, se lo cuadriplico, ¿sí? Se lo regreso cuadruplicado, o sea, no solamente al doble, ¿sí? Y bueno, pues fue una de las cosas, una de las cosas en las cuales podemos ver que cuando viene el arrepentimiento, viene la restitución, ¿sí? Viene la restitución. Pero el punto principal era que Jesús hablaba y decía estas palabras. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice otra vez: porque el Hijo del Hombre, o sea Dios, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dos cosas: vino a buscar y vino a salvar, ¿sí? Dios veía la condición de cada persona. Y bueno, creo que es momento de ponernos en las manos de Dios. Vamos a hacer una oración para que sea Él quien venga y nos dé claridad a este pasaje, nos venga y nos alumbre con su preciosa palabra. Padre Santísimo, hemos venido, Señor, ante tu presencia, nos hemos acercado a tu trono de gracia, Señor, con confianza, sabiendo, Señor, que tú oirás. Sabemos que tú inclinas tu oído, Señor, al corazón necesitado, que tú no desechas un corazón contrito y humillado. Padre bendito, hoy queremos acercarnos a ti, invocando el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para que nos sean reveladas tus verdades, para que seamos, Señor Padre, hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Bendícenos en esta mañana. Tu venida está cerca, Señor, y la anhelamos, pero queremos prepararnos, Señor Padre, para poder recibirte, Padre, con la gloria y con la honra que tú mereces. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre, nos depositamos. Amén. Amén. Pues aquí el Señor Jesucristo venía y nos decía que Él vino a buscar lo que se había perdido, ¿sí? Lo que se había perdido. Quiere decir que el Señor Jesús, al buscar, significa que es una persona diligente,
¿Sí? Tan diligente fue que no quería que hubiese un estorbo en los demás y dijera, no, pues es porque Él es, como Él es Dios, pues Él tiene poder para venir aquí, que venga y viva y que se las vea como yo me las he pasado, a ver si es cierto. Y el Señor Jesucristo veía esta condición del hombre. Por eso es que Él, siendo Dios, se despojó de toda su deidad, de todo lo que su majestuosidad, y se convirtió en un humano. ¿Sí? Que a través de la Virgen María, aquella mujer santa, virgen, pura, hija de Dios, no se resistió ante el mandato de Dios, sabiendo que esto iba a acarrear en ella pues burlas, que inclusive estaba expuesta a la muerte, a ser lapidada, pero no estaba casada todavía, estaba desposada de José. Y ella, a pesar de esto, dijo, aquí está mi vida, Señor, haz con tu sierva conforme a tu voluntad. Y así, con esa disposición que ella ponía, Jesús obró, Dios obró en su vida. Y fue que nació el Señor Jesucristo, ahora el Señor Jesús, humanado, Jesucristo, por cuanto es el Cristo, por cuanto es el Salvador, por cuanto es el Mesías prometido. Vemos entonces que Jesús venía aquí. ¿Cuántos no recordaremos en aquellos tiempos de aflicción? Hombres que le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántos no clamamos así el día de hoy? Jesús, mira mi familia, mira que hay este pesar, mira que ya pasó esta tragedia en la casa, mira que ahora nos ha venido esta enfermedad. Y muchos, cuando vieron el momento de que el Señor Jesucristo se había acercado, muchos se acercaron a Él y muchos le buscaron. Aún dice la Escritura que muchos deseaban tan solo tocar el borde de su manto, porque de Él emanaba, de Él salía ese poder, no porque era la tela, sino porque era el Señor Jesús sometido al Espíritu Santo. Recordemos que dice la Escritura que se despojó de su deidad, se quitó de todos sus atributos, mas porque Él se afianzaba del Espíritu Santo, se agarraba del Espíritu Santo, el Espíritu Santo obraba por medio de Él. ¿Sí? Por eso es que Él podía hacer sanaciones, por eso es que Él clamaba, Padre, te doy gracias, yo sé que siempre me oyes, mas no lo digo por mí, sino por estos que me están escuchando. ¿Sí? Gracias, Padre, porque reservaste esto a los niños y a mí. Todos estos misterios, toda esta claridad que Él veía, era porque estaba sometida al Espíritu Santo. ¿Qué era lo que venía a buscar Jesús? ¿Qué era lo que venía a salvar? Bueno, pues vamos a buscar en Romanos 3:23 para que nos dé claridad. Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice de la siguiente forma. El apóstol Pablo escribía esas palabras y decía: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, por cuanto fuimos engendrados. Nuestros padres, nuestro primer padre, que fue Adán, pecó y hubo la separación. Y todo ese pecado fue engendrado en nosotros. Lo traemos en el ADN, lo traemos en la sangre misma, nuestro pecado. Por eso cuando un niño nace, su conciencia todavía no está madura. Cuando el niño crece, ¿verdad? Vemos que puede haber ciertas situaciones en los niños, ciertas cosas, aún cometer ciertos pecados. Pero vemos que Jesús nos promete y nos dijo que de tales era el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque su corazoncito, porque su mente todavía no está consciente, todavía no está madura. Por eso cuando el niño entra en la adolescencia, es importante que nosotros como padres les digamos a nuestros hijos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.
¿sí? Para que ellos se aparten del mal. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice la Escritura. Cuando el niño empieza a tomar conciencia que entra en la adolescencia y empieza a pecar deliberadamente porque le gusta, entonces Dios le toma en cuenta su pecado. Si viniera el rapto en ese instante, los niños serían tomados con Cristo Jesús. Son pecadores en potencia, realmente, pero por cuanto su conciencia no ha sido madurada, Dios no les va a poner un castigo, porque para eso nos dejó a nosotros como padres, para poderles instruir, para que nosotros, conforme veamos a los niños y a los jóvenes, nosotros les instruyamos como si fuesen hijos propios. Así como Jesús nos adoptó a nosotros, así debemos de adoptar nosotros a esos hijos de las demás personas, a los jóvenes que están a nuestro alrededor, a los niños que están a nuestro alrededor. Por eso es que hay que amarlos, ¿sí? Bueno, pues entonces, viendo aquí, ¿qué dice aquí Pablo? Que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿qué es lo que haremos? ¿Qué es lo que es el pecado? Bueno, el pecado, vamos a ver qué es lo que pasa con el pecado en Romanos, aquí mismo, Romanos 6, pero ahora 23. Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Este pecado nos lleva, todo lo que transgrede la ley de Dios significa pecado. Recordemos, y lo hemos mencionado, la persona, lo único que separa al hombre de Dios es el pecado. No es el color de piel, ¿sí? No es nuestra dentadura hermosa, nuestro conocimiento intelectual, no es nuestra estatura, ¿sí? No es nuestra delgadez o nuestra esteticidad o nuestra belleza, ni los idiomas que hablamos, ni de qué abolengo nosotros descendemos, ¿sí? O de qué condición social somos. Lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, ¿Jesús qué vino a buscar? Jesús vino a buscar a pecadores, ¿sí? Jesús aún se le acusaba de que era amigo de los pecadores. Si tú me acompañas al Evangelio de San Mateo 11:19, San Mateo 11:19. Dice la siguiente forma. Esto hablaban el Señor Jesucristo y esto decía lo que la gente decía, ¿no? Dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Sí? Dice: amigo de publicanos y de pecadores. Así la gente lo consideraba a Jesús, amigo de pecadores y de publicanos. Y en otra porción de la Escritura, en Lucas 7:39, había Jesús entrado en un hogar que era de un fariseo, y en sus adentros decía: Lucas 7:39, había entrado Jesús a la casa de este fariseo, y una mujer pecadora se había acercado a él, y enseguida dice que había derramado en él un frasco de alabastro con perfume, ¿sí? Y dice que secaba también sus pies con sus cabellos, ¿sí? Y derramaba llanto y los besaba a los pies del Señor Jesucristo. Y este hombre en su interior decía esto. Cuando vio esto, el fariseo, el que había convidado a Jesús, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Jesús le confronta y le hace ver cuánto amor y cuánto amaba a ella, por cuánto tanto se le perdonaba a esa persona, ¿sí? Vemos entonces que Jesús, de una forma u otra,
se mostraba atento a las necesidades de las personas. Una persona que está en pecado, su condición es enfermiza. Su condición es enfermiza por cuanto el pecado cambia en cantidad y en variedad. ¿Sí? El pecado cambia en cantidad y en variedad. ¿Por qué en cantidad? Porque empieza uno con poquito y empieza a incrementarse. Como el drogadicto, ¿a poco no? Empieza primero con un cigarro normal, después le da por el cigarrito de marihuana y después por otra cosa. Y va aumentando el incremento, ¿sí? Entonces ahí va la cantidad y también va la variedad. Porque ya ahora ya no es el cigarro normal o común. Ahora lo quiere, inclusive lo busca primero de tal saborcito, después lo busca de otra forma y después va incrementando, lo va modificando, pero en sí es el mismo pecado que va cambiando de forma, se va adhiriendo a la persona, se va formando y mostrando de diferente forma, de tal forma que la persona no detecte que eso está ofendiendo a Dios. Total, todos lo hacen, total, todos lo consumen, total, hasta el hermano lo hace. Y empiezan a justificar las situaciones en las cuales son malas delante de Dios. Por eso es importante que entendamos el pecado. Cuando la persona está llena de su pecado, empieza, ¿qué es lo que vemos en ella? Pues hay amargura, hay desasosiego, aún le afecta toda su forma de conducirse. Una persona que está en pecado vive con el temor constantemente, a lo mejor de que le descubran su adulterio, a lo mejor que le descubran su robo, ¿sí? La mujer, su esposa está a un lado y la mujer se voltea y el otro ya volteó a ver, o sea, y regresa la mirada para que no sea descubierto, ¿sí? Entonces la persona empieza a enfermarse. La persona que ve pornografía empieza con ciertas imágenes y después busca más y más y más, a tal modo que se desvía y busca ya no nada más parejas hombre y mujer, sino ahora mujer y mujer, hombre y hombre, o mujer y animal, o hombre y animal. Así de terrible está el pecado, y es necesario hablarlos, ¿sí? Porque de esto no es de desconocimiento público, al contrario, yo creo que es de dominio público. Prácticamente es un secreto a voces, ¿sí? En el cual se va viendo cómo es que las personas, estando heridas de esta alma, empiezan a dar constancia de cómo es que su cuerpo está herido. Aquellos que fueron violados viven a lo mejor agresivos, que viven maldiciendo, o que viven con un enojo, con un estado de ira, ¿sí o no? Son de las situaciones en las cuales ya fue afectada su alma. Su alma fue latigada, fue deformada, ¿sí? Aquel que ama tanto a sus padres, pero que ya entró en la drogadicción, ¿qué es lo que hace? Empieza a robar, empieza a quitar, aún de las cosas que su mamá, su papá con mucho sacrificio lo hicieron, pues el hijo lo tiene que hacer porque pues esa es la única forma en que puede suplir su necesidad de drogadicción o de alcoholismo, como le queramos llamar. Entonces vemos que se va deformando su carácter. El papá le dice: hijo, ya no tomes. Oh, ¿tú qué sabes de mis problemas que yo tengo? Tú no vives los tiempos que yo vivía. Vemos que su carácter, que su herida ha sido afectada por las drogas, por los amigos, a lo mejor por el desprecio de los propios padres a los hijos. Ay, eres un burro, un cabezón, tú no entiendes nada. Ay, hijo, por favor, ni me entiendes. Y todo eso son latigazos que nosotros damos al alma de nuestros hijos, ¿sí? Y luego nosotros justificamos eso. No, pues así salió mi hijo, así salió mi hijo, así salió mi hija. Todos son iguales. Pues sí, todos son iguales, porque les diste lo mismo. No podía haber otra cosecha excepto lo que tú sembraste. Es que es bien contestón, mira, qué falta de respeto. No me tiene respeto. Pues sí, porque tú no lo respetaste. No le enseñaste tampoco que él tenía que respetarte. Y esas heridas del alma que tú mismo recibiste, ahora las estás vertiendo en tus hijos, en tu familia, en aquellos que están a tu alrededor, en tus conocidos. Qué necesidad, qué frustración. Por eso es que la gente cae
en una frustración, que necesita, sabe que tiene necesidad de algo y se abraza a las drogas, siente necesidad de amor y se abraza quizás el hombre a otro hombre porque el otro hombre le dijo que lo amaba. Se abrazan a las pandillas porque ahí se siente aceptado, porque ahí sí lo escuchan, ¿sí? Porque el papá fantasma que estuvo todo el tiempo en la casa, sabían que estaba ahí porque se movía, porque suplía, mas sin embargo nunca se presentó, nunca habló, nunca se manifestó como padre y se presentó: hijo, ¿sabes qué? Necesitamos tú y yo hablar. Tú tienes que ser instruido, porque después de estas puertas el mundo no es igual. Te vas a enfrentar a este peligro, va a haber estas opciones. Si tú tomas este camino, vas por este camino de muerte. Pero si tú tomas esto, tú te abstienes, no, hombre, mira, tienes el éxito asegurado. Y hay un papá fantasma, o la mamá, en la cual en sus resentimientos: ¿sabes qué, hijo? Mira, hija, esto, lo otro, tu papá, tú no lo respetes, mira que me engañó, mira que eso, mira que el otro, y empieza a vaciar su enojo, y empiezan sus hijos a hacer un bote de basura. Empiezan sus hijos a crecer con esta maldad. Prácticamente, que lo que hace el hombre es lavarse las manos en una vasija, y después de esa vasija, después de que tus manos estuvieron manchadas de sangre, de pecado, de todo lo que hiciste, las escondes y le damos a nuestros hijos y le decimos: bebe, toma y bebe. Y entonces, ¿qué es lo que va a provocar en nuestros hijos? ¿Van a crecer saludables, fuertes, sanos de mente? No, van a ser enfermizos en su vida espiritual. ¿Sí? Y estas heridas en las cuales el Señor Jesucristo veía y sabía que no iban a poder salir por sí solos, dijo: ¿saben qué? Basta. Padre, yo voy por ellos. Yo voy a buscarlos. ¿Sí? Aún mismo Juan dudaba y decía a aquel profeta, Juan el Bautista, oye, mandó a sus discípulos y le dice: oye, pues díganle, porque Juan ya estaba preso, y le dice: díganle, porque pues sí, yo vi, cuando lo bautizaron, yo vi la voz que se oyó del cielo, vi que descendía el Espíritu Santo en forma de paloma, y aún vi al Hijo de Dios, pero díganle al Hijo de Dios si realmente es Él o es otro el que ha de venir. Y Jesús le responde algo bien precioso. Si tú me acompañas, en el Evangelio de San Mateo 9:11. Evangelio de San Mateo 9. Pero 9:5, perdón. El Evangelio de San Mateo 9:5. Le preguntaban a aquellos: ¿eres tú aquel? En el 3 dice: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Vemos entonces que Jesús se dolía por la condición del hombre. Él sabía que era su alma la que necesitaba salvar. ¿Sí? En el Evangelio de San Mateo, perdón, es 11:5, no es 9:5, es 11:5. Empezamos a leer desde el 3. Le preguntaban: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos
son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Jesús, al ver esta condición, pues pasaba y a un hombre le dijo, a un hombre que le trajeron, que estaba postrado, le dice: levántate, tus pecados te han sido perdonados. Porque habían cavado en el techo, habían abierto y lo habían descendido del techo. Oh, grande fe he encontrado en ese hombre. Y los demás que estaban ahí creyendo, porque lo estaban ayudando, el hombre estaba postrado. Y Jesús le dice: levántate. Pero le dice: tus pecados te son perdonados. Y la gente se escandalizaba y dice: uy, ¿quién es este que perdona los pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y sí es cierto, ni el Padre, ningún sacerdote, ningún pastor perdona los pecados. El único que perdona los pecados es Dios. Entonces dice, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad por sobre todo, aún por sobre las enfermedades, dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y glorificaban el nombre de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús no lo sanó, que es mayor. ¿Qué es mayor el milagro? ¿Sanar a una persona coja que está postrada o salvarle el alma? Es salvar el alma, hermanos. ¿Sí? Por eso Jesús nos lleva a que oremos por las personas que están enfermas, ¿sí? Porque se les predique el evangelio del arrepentimiento. Porque la persona lo que menos o lo último que podrá necesitar es de ser sanada. Primero tiene que entrar el alma, ¿sí? El alma es la que tiene que ser sanada para poder entrar en el reino de los cielos. Cuando una persona, por eso el Señor Jesucristo decía: si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, sácatelo. Porque mejor es entrar, ¿sí?, mutilado, ¿sí?, en el reino de los cielos, que entrar completito, pero en el infierno. ¿Sí? Y Jesús vino a sanar esa necesidad del alma, eso que separa al hombre de Dios, del pecado, porque son grietas, son cosas que no se ven, pero que están muy profundamente ahí arraigadas. ¿Sí? La semana pasada hablábamos de la predicación La raíz de amargura. Yo te voy a pedir que lo oigas, porque te va a bendecir tu alma. Vemos aquí entonces que Jesús estaba constantemente caminando y la gente veía su necesidad y decía: tan solo con que yo tocar el borde de su manto, yo seré sanado. ¿Sí? Pero Jesús no era nada más un hombre milagrero, vaya. Hacía milagros, muchos milagros, aún muchos que no fueron escritos aquí. En la escritura dice que muchos fueron sanados, que hizo Dios muchos milagros, pero no están anotados aquí, porque no es necesidad de que lo sepamos para nosotros ser salvos. Lo que nosotros necesitamos es que tener un encuentro con Cristo, ¿sí?, y que Él sane nuestras heridas, para entonces nosotros poder estar delante de su presencia. Ya Dios nos mostrará todos los misterios, aun que nosotros desconocemos o que hay en nuestra vida, y que decimos: ¿qué será? ¿Por qué habrá dicho eso? ¿Por qué habrá hecho eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué? El milagro más grande, o sea, darnos una salvación. ¿Por qué? Si delante de su presencia estamos terriblemente mal, o sea, Dios viene y se acerca, y nosotros de una forma ve nuestra alma, ve nuestra apariencia preciosa, perfecta, a lo mejor, no puedo decir bella, pero a lo mejor sí perfecta. Nuestros ojos se ven, las manos, las articulaciones, cómo late nuestro corazón, o sea, somos perfectos, hermanos. La creación de Dios es perfecta, ¿sí? Nos cortamos y se sana la herida, o sea, es increíble. Pero a lo que yo voy es que viene Dios con sus ojos, que escudriña la mente, el corazón y la mente, y ve dentro de nosotros algo deforme, como si nos hubieran echado ácido, algo grotesco. Y te voy a decir dónde nos lo dice. En Isaías 1. Isaías.
Isaías 1:4. Jehová hablaba por medio de su profeta Isaías y decía: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Isaías 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y pregunta: ¿por qué queréis ser castigados aún? Cuando viene Dios con estas palabras preciosas, nos dice: ¿por qué no cambias? ¿Por qué quieres ser castigado? Ya te dije que hay un infierno. ¿Por qué? O sea, él pregunta: ¿por qué? ¿Por qué queréis ser castigados aún? Y pregunta: ¿todavía os rebelaréis? ¿Todavía? ¿De verdad? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Esto es lo que vino el Señor Jesucristo a sanar. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, afligido. Tiene resentimiento, tiene ira por lo que le hicieron, tiene codicia, ¿sí? Desea el mal al prójimo. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Y así nos ve Dios, dice, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Jesús vino a ver entonces la condición del hombre y pasó por la tierra y veía y decía: pobrecitos. Dice que lloró porque eran como ovejas que no tenían pastor. No había quien les guiara, quien les dijera: mira, quítate de ahí, ahí está el malo, te va a destruir, te va a devorar. ¿Sí? Sino que a pesar de que la gente sabe que hay en su vida una necesidad, pues empieza a buscar placeres para satisfacer, para aliviar sus heridas. La persona está iracunda y ¿qué es lo que hace? Empieza a escuchar chistes, empieza a ver videos graciosos porque quiere alegrarse de alguna forma, algo efímero, algo rápido, que se consume rápido. ¿Sí? El hombre que tiene un deseo, paga una prostituta o se mete a internet o